Continuando con la teoría de comunicaciones digitales, terminamos el video anterior hablando del código Manchester que se utiliza en la Internet y explicábamos lo importante que es elegir correctamente la codificación física de bit para tratar de aislarse un poco de los efectos del ruido. Por ejemplo, usted considera que el 0 es la transición de un nivel de voltaje positivo hacia uno negativo. Nosotros aquí estaríamos solamente, en ese instante solamente estaríamos preocupados de que no haya ruido. Y aun si hubiera un poco de ruido, ese ruido, si es de tipo aditivo, solamente lo que va a hacer son efectos como este, va a disminuir, ampliar la transición, sin que deje de ser una transición. Es mucho más difícil que haya un ruido tan potente que logre invertir esa flecha. Por lo tanto, este tipo de codificación física de bit es mucho más resistente al ruido. Entonces, con la codificación Manchester, si usted quiere transmitir un 0, haría una transición de un nivel positivo a uno negativo, y cuando quiera transmitir un 1, haría una transición desde un nivel bajo hacia uno alto. Ven ustedes que el ruido acá puede hacer lo que quiera con los niveles de la señal, pero no afectaría grandemente la codificación. Aquí hay que entender un poco cómo se hace la codificación, no es tan evidente como en el caso de la codificación NRZ. Así que pongamos un pequeño ejemplito como el que está en el libro. Supongamos que queremos enviar este tipo de codificación. Bueno, vamos a suponer que había previamente al transmitir el 0 había un nivel positivo. Llegamos a este punto, queremos transmitir, por lo tanto, como vamos a transmitir un 0, lo que corresponde es un cambio a negativo. Pongamos acá que el 0 cambio a negativo y el 1 cambio a positivo. Por lo tanto, transmitimos el 0, un cambio lineal hacia abajo. Supongamos que llegamos hasta acá y nos dicen que tenemos que transmitir un 0. Bueno, aquí hay un problema porque no podemos hacer esto. Debiéramos, antes de realmente transmitir el 0, debemos volver a un nivel positivo, sin transmitir nada, obviamente, y después hacer la transmisión. Entonces hacemos esto. En el centro de intervalo volvemos acá, y ahí sí hacemos la transmisión del 0. Veamos entonces qué pasa cuando en la secuencia aparece un 1. Aquí no hay mal problema porque nos correspondería subir y estamos abajo. Subimos. Y acá tampoco habría mucho problema porque cuando lleguemos al 0 nos correspondería bajar, y ya que estamos arriba podemos bajar sin problema. Seguimos entonces, llegamos al 0 acá y de nuevo nos encontramos con la misma situación de este lado acá, que hay dos ceros seguidos. Por lo tanto ya sabemos que lo que tenemos que hacer es subir para poder bajar cuando haya que transmitir el 0. Bueno, esto nos trae una serie de inquietudes, ¿no? ¿Cómo recibir esto sin equivocarse? Este es el tiempo y estos son voltajes. Lo importante aquí es definir un momento en el cual se vaya a estudiar lo que está llegando al receptor y no usarlo en otro momento. Por eso se requiere un reloj de recepción. Y nos conviene entonces ir a averiguar lo que hay, qué es lo que hay en este instante, qué es lo que hay en este instante. Y esa es la pregunta, qué es lo que hay en ese momento, qué es lo que hay, qué es lo que hay. Si logramos hacer funcionar un reloj con este periodo de muestreo ya fijo,
tienen que ser todos iguales, no tendríamos problemas. Ahora, ese reloj, por muy exacto que sea, después cuando va pasando el tiempo, se va desplazando, por lo tanto hay que lograr sincronizaciones con los datos. Siempre se necesita una sincronización. Entonces, ¿cómo logramos esta sincronización? Bueno, leemos acá y si efectivamente hay una transición, entonces ajustamos esto al momento en que ocurrió la transición. Corremos esto. Y después no nos vamos a preocupar de leer hasta que ocurra este periodo. De nuevo, cuando lo leemos, vemos que cayó aquí, allá. ¿Está bien? Ok. Esperamos otro tanto. Ahí cayó bien, no, está un poquito corrido, ya, ahí lo hacemos. Entonces, cada cierto tiempo se hace un ajuste del reloj del receptor, que es solamente un reloj digital que está funcionando en el receptor, de tal forma que siempre en el momento que se vaya a leer coincida con el momento de señalización de bit. Por lo tanto, a este código se le dice que tiene la sincronización está embebida. Esta señal que estamos hablando aquí de reloj es una señal que solo existe en el receptor, y esta es la señal de datos o de información, como quieras llamar. Entonces, esta señal de reloj no viene de ningún otro lado, sino que es una señal de sincronización, una señal de reloj que se genera en el receptor, pero se sincroniza en los propios datos. Podríamos decir, como está en el texto también, que este estaría sincronizado, este también, este también, este también, este también. Y los instantes intermedios que están acá, que están a mitad del periodo de sincronización, se dice que están con inversión. Esa es más o menos la idea de la codificación Manchester. Existen alternativas a estas codificaciones. Algunas buscan mayor resistencia al ruido, otras buscan que no se gaste mucha potencia transmitiendo señales, otras buscan optimizar los alfabetos, signos diferentes, largos de palabra, pero en comunicaciones digital para la industria es muy simple, es básicamente este código principal que ha sido adoptado debido a que es muy popular, debido a que se utiliza en la internet como un protocolo de codificación física de bits. Aunque en la industria no ocurre lo mismo con las comunicaciones comerciales, en el sentido siguiente: si usted pretende hacer un sistema de comunicación mundial, le conviene que todos los equipos estén utilizando el mismo tipo de codificación física, porque así usted va a poder vender en cualquier país el mismo equipo con el menor costo de desarrollo posible. En la industria esto no es tan necesario, porque las industrias no necesitan comunicarse entre sí, generalmente son competencias, son rivales en el comercio, en la industria, perdón. Y esta necesidad de adoptar un código Manchester de internet no era tan evidente, a no ser que se esté pensando a futuro o en el presente que tenemos hoy, de que al final las industrias sí se van a tener que meter a la nube de internet y de alguna forma aprovechar lo ya hecho, lo ya realizado en la parte de comunicaciones comerciales. Este código se ha mostrado bastante bueno para cortas distancias, no es un código que se utilice para transmisión atmosférica, solamente se utiliza los cables para conectar redes de área local. Se utiliza básicamente, fue adoptado por Foundation Fieldbus, y es una de las cosas que más adelante vamos a poder ocupar, vamos a poder estudiar Foundation Fieldbus. El otro tema que nos interesa
hablar el tema de la velocidad de bit. Estaríamos ya pasando. Bueno, antes de pasar a la velocidad de bit, es bueno recordar que esto también podría ocurrir de otra forma. O sea, los bits no solo se pueden utilizar de forma de niveles de voltaje, sino que usted podría hacer una codificación un poquito más curiosa. Usted podría, por ejemplo, usar un tono para el 1 y un tono para el 0. Pongamos que este sea de 200 Hz y que este otro sea de 100 Hz. Este podría ser el 0, este podría ser el 1. Usted es básicamente libre de escoger cuál es la frecuencia que va a utilizar, siempre y cuando el receptor ocupe la misma frecuencia. Si fuera a transmitir, por ejemplo, la frecuencia que hemos estudiado, de 0, 0, 1, 0, 0, tomaríamos tendríamos que usar un solo canal, así que tendríamos que tomar un pedacito de acá y otro pedacito de acá. El 0 sería una frecuencia mayor. Ahí habría un bit. Ahora comenzaríamos el otro. Aquí terminaría el otro bit en 0. Y ahora utilizaríamos el 1, que es un poco más lento. Ya, ahí está el 1. Y ahora vamos a hacer dos ceros. Un 0 y otro 0. Vean ustedes que la transmisión en este caso ocupa una transmisión más o menos redundante, porque cuando usted quiera recibir esto, básicamente tiene varios puntos en el que puede confirmar realmente si está bien. El receptor lo que hace es tomar estos puntos de acá, de cruce por cero, y se pueden hacer vectores por cruce por cero, fáciles de hacer, tecnológicamente hablando. Entonces esta distancia aquí, este periodo, nos dice cuánto vale la frecuencia, debido a que el periodo y la frecuencia de la onda están inversamente relacionados. Entonces usted, averiguando el periodo, sabe de qué frecuencia estamos hablando. Y el ruido aquí no importa si afecta un poco la onda. Siempre y cuando en estos instantes exista el cruce por cero. Siempre y cuando se preserve el cruce por cero, no habría mayor problema con la detección de estas señales. Entonces esta señal, que consiste en cambiar una frecuencia de la otra, lo que en inglés sería como switchar una frecuencia por otra, se denomina FSK. La FSK se ocupa en el protocolo HART, que también vamos a estudiar más adelante. Esta señalización no solo es adecuada para transmitir señales por cable, sino también puede ser ocupada para emitir señales que viajen por la atmósfera, porque las señales que viajan por la atmósfera necesitan ser un tipo de oscilación que se propague. Una onda que se propaga es una oscilación que avanza, que transmite la energía en forma de subidas y bajadas de campo electromagnético. Bien, como habíamos conversado, en este video vamos a hablar un poquito de la velocidad de comunicación.
y aclarar un par de cosas que realmente pueden llevar a confusión. En primer lugar, el hecho de que uno pueda ocupar bits para transmitirlo por un canal también ya conduce directamente a la pregunta de, bueno, ¿y cuántos bits puedo transmitir por segundo? Bueno, y eso ya es básicamente la respuesta a lo que estamos hablando. La cantidad de bits por segundo que se puede transmitir por un canal es lo mismo que hablar de velocidad. Aquí no estamos hablando de kilómetros por hora, sino estamos hablando de cantidad de bits que pasan por segundo. Por lo tanto, así se define la velocidad de bits. Así que aprovechemos ya para colocar un ejemplo. Pongamos que usted tiene esta información que corresponde a un conversor AD de 5 bits. Pongámoslo simple para... Eh, queremos transmitir esta información olvidándonos por el momento de que vamos a utilizar bits de start y de stop, y la pregunta es cada cuánto tiempo podríamos tomar una muestra dada una velocidad determinada de bits. Por ejemplo, supongamos que usted transmita a 10 megabits por segundo. Aquí esta m se debe interpretar como 1024 por 1024. Sería entonces si nosotros calculáramos cuántos bits por segundo habrían, podríamos determinar cuánto dura cada bit. Calculemos. En un segundo alcanzamos a enviar 'aproximadamente más de 10 millones de bits en un segundo. Si nosotros invertimos esto, nos da 9,5 por 10 a la menos 8. Eso es lo que dura un bit. 9 por 10 a la menos 8, lo que es lo mismo 95 nanosegundos. ¿Por qué digo esto? Porque la cantidad de... Si usted tiene un bit en un segundo, es lo mismo que decir un kilómetro en una hora, es la misma idea, digamos. Entonces usted podría, dado que tiene esto, podría invertirlo para obtener... O sea, esto significa que usted tiene X bits por segundo. Teniendo esta información y calculando este dato que está acá, entonces podemos determinar cuánto dura un bit. Eso nos da 9,5 segundos, eso es lo que dura, eso es lo que demora un bit. Entonces esta información que está aquí ya la tenemos, sería 95 nanosegundos. Tenemos 5 bits, lo multiplicamos por 5,
nos da 475 nanosegundos. Entonces básicamente con 5 bits usted tendría que esperar 465 nanosegundos entre una muestra y la siguiente. Si tuviéramos 12 muestras, sería 95 por 12. Tendríamos que esperar, por 5 bits ya tendríamos 400. Con un conversor de 5 tendríamos 465, con uno de 12 tendríamos 1140 nanosegundos, y con uno de 16 sería 95 por 16, tendríamos 1520 nanosegundos. Entonces básicamente ven ustedes, esta relación está un poco informal, pero la relación es bastante directa entre la velocidad de bit que usted puede ocupar, por ejemplo, para la internet, y la cantidad de el tiempo que hay que esperar entre la muestra y la otra. Esto utilizando una velocidad estándar existente y que se utiliza también en comunicaciones de campo, Foundation Field, etc. Este lleva un límite bastante claro. Si usted aumentara la velocidad acá, claramente que disminuiría el tiempo acá. Sin embargo, también si aumentara la cantidad de bits para esto, aumentaría también el tiempo. Usted tiene un compromiso entre aumentar la velocidad o aumentar la cantidad de bits del conversor AD. Hay ciertas posibilidades en el caso de la RS232 para comunicaciones chicas, pequeñas, pero solamente va hasta 115.000 kbps. Y esto comparado con estos números, por lo tanto esta comunicación no se emplea mucho para las comunicaciones actuales comerciales, sin embargo se sigue usando en las comunicaciones industriales. Esta velocidad hoy en día tiende a ser de 100, ha ido progrediendo a 100, y es posible que llegue a un gigabps. Esto es una G. En los sistemas comerciales ya se tienen equipos que operan a esta velocidad, y eso es más o menos el estado del arte en términos de velocidad. Hay un tema que hay que aclarar acá, y es que no siempre lo que usted tiene como bit se transmite en el canal. Le voy a poner un ejemplo. Hay un tipo de codificación de bit que se utiliza más que nada para las transmisiones atmosféricas, y que se llama codificación de fase, que ocupa un mecanismo de constelación de puntos para representar dos bits. Entonces, acá usted ocuparía 2 bits cuando quiera transmitir 90. Aquí también y aquí también. Estos dos bits determinan, por ejemplo, un bit podría determinar la coordenada X y el otro bit podría determinar la coordenada Y. O sea que estos dos bits se transmitirían como coordenadas X, Y, coordenadas de un espacio fantástico, digamos, eh, pero que el receptor sabe, funciona también en base a esa lógica, así que cuando llegue al receptor va a saber que llegó la coordenada X y la coordenada Y. Estos puntos se separan lo más posible para que no se confunda uno con otro, de tal manera que si usted transmite este ángulo, cuando llegue el receptor no crea que es este otro, no lo coja. Y hay otra serie de codificaciones de este tipo que lo que trabajan en realidad con el ángulo este de acá, por lo tanto se llaman codificación de fase o de ángulo.
En estos casos observen ustedes que en lugar de transmitir un bit a la vez, estamos transmitiendo dos bits a la vez. Entonces aquí quizás deberíamos hablar de otra velocidad. Cuando se transmite uno de estos puntos, estaríamos hablando de un baudio. Entonces se habla de velocidad en términos de baudios. En este caso, cada vez que transmite un baudio, ocupa 2 bits, por lo tanto, la velocidad en baudio, en este caso es de 2 veces la velocidad en bits. Técnicamente se habla de bit rate para dar la velocidad en bit en inglés. Entonces esto podría hablar de data rate o bit rate. Y este se diría baud rate. También podría ocurrir lo inverso en otro tipo de comunicaciones para los cuales para transmitir un baudio, para transmitir un bit se necesita más de un baudio, porque el baudio se le denomina a la modificación de la señal de línea, eso se le denomina baudio. Es Recuerden que le llamamos señal a lo que queda convertida la secuencia de bits cuando es transmitida por un canal. Se recuerda un poco que señal tiene referencia a que transporta información, pero también cuando se habla de señal también se piensa un poco en el formato electrónico en que están ocurriendo las cosas y las alteraciones que ocurren en las señales que están siendo transmitidas. En comunicaciones generalmente se habla de portadoras y las modificaciones que se le hacen a la portadora. Entonces un estado normal de un canal podría ser una portadora sin modular, y cuando se transmita algo quizá usted tenga una alteración de esta señal, y esa alteración podría ser aumentar la frecuencia o cambiarle el ángulo, la amplitud, o hacerla partir desde otro ángulo. Entonces estas modificaciones, estos cambios, son los que se denominan baudio. Es un tema bastante, digamos, requiere un poco más de estudios de la teoría de comunicación, y nosotros quedamos conformes con que de repente usted escuche del baud rate. Bueno, el baud rate no siempre es igual al bit rate, a veces es mayor, a veces es menor. Y creo que me parece que esta parte queda, debería quedarle claro. Ahora, en términos de valores de velocidad de las comunicaciones industriales, ya hablamos que se pueden ocupar los 10 megas de la Ethernet, lo cual es bastante grande para los objetivos de la comunicación industrial, bastante satisfactorio. Sin embargo, los buses de Foundation Field Bus y Profibus ocupan una velocidad mucho más pequeña de 31.25 kbps. Esta es la velocidad fija de Foundation Field Bus.